La propuesta de mi candidatura surge del gobierno de la República del Paraguay, del presidente Santiago Peña, considerando el compromiso con los valores y principios de democracia, derechos humanos, de libertad, de promoción de las capacidades de los estados en responder a las necesidades ciudadanas. En ese contexto, hemos considerado que el sistema multilateral necesita ser fortalecido y particularmente la Organización de Estados Americanos en nuestro hemisferio. No debemos olvidar al mismo tiempo de que el año próximo nuestro mundo tiene que elegir al próximo secretario de Naciones Unidas y que va a corresponder después de más de 40 años a nuestro hemisferio, la designación y la candidatura de un secretario general de Naciones Unidas. En el caso particular de la Organización de Estados Americanos, nosotros observamos que es necesario redimensionarla, redefinirla y darle una modernización para adecuarla a las necesidades de este tiempo. Nosotros consideramos que la organización necesita ser actualizada, ser modernizada. En los últimos años ha perdido miembros, pero porque estos han perdido esos valores y principios de democracia y derechos humanos. Estamos hablando del caso de Nicaragua, estamos hablando del caso de Venezuela, y antes había perdido ya Cuba. Y en ese contexto es necesario fortalecer las capacidades institucionales de un organismo hemisférico que fue formado en 1948, operando desde 1951, pero sin haber sido modernizado hasta estos días. Por lo tanto, es un momento de inflexión para la organización y para que los países nos pongamos de acuerdo en que esta herramienta tiene que ser realmente eficiente para sus propósitos y objetivos. Apuntamos a un programa de 4 pilares. El primer pilar es el de la democracia. La democracia tiene que ser fortalecida desde toda perspectiva, comenzando desde la educación. Tenemos que educar a nuestros jóvenes enseñando lo que es la virtud de la democracia, enseñando de cómo funciona la democracia y enseñando al mismo tiempo las capacidades que le otorga a cada ciudadano de hacer escuchar sus voces para que pueda realmente este sistema político generar las respuestas que demanda cada una de las sociedades de acuerdo con sus necesidades específicas. Otro elemento es que debemos fortalecer las instituciones. Cuando existen instituciones débiles o vulnerables, es allí donde vemos que la calidad de la democracia, la legitimidad de los actores y de los electos, así como la calidad de la oferta política, disminuye sustantivamente. Y ese es un factor a cambiar. Necesitamos un programa de formación de capacidades, de fortalecimiento de las instituciones para que los resultados del acto más importante del soberano, que es el pueblo ejerciendo su derecho al voto, sean realmente virtuosos. De manera que la OEA ha sido muy eficiente en los programas de observación electoral que necesitan ser fortalecidos, porque aún cuando han sido observaciones que han emitido recomendaciones, estas recomendaciones no son cumplidas. Tenemos que crear las condiciones para que éstas puedan ser cumplidas y para que éstas puedan realmente alcanzar los propósitos que se plantea desde esa perspectiva. Y al mismo tiempo organizar un grupo de expertos de alto nivel intelectual, político y moral para que puedan ayudarnos a todos los países miembros a programas de prevención de la calidad democrática en cada uno de los países cuando vemos un debilitamiento de estos órganos y no llegar a situaciones extremas como la que se está viviendo hoy en Venezuela. Evidentemente allí es donde tenemos un desafío junto a todos los países. La OEA es una organización integrada por estados. Las decisiones no las adopta el secretario general exclusivamente. Las decisiones las adoptan los países. Lo que nosotros tenemos que es dar la virtud del diálogo para encontrar soluciones para las sociedades, no para las ideologías. Y es allí donde tenemos que despojarnos de esos elementos que contaminan la posibilidad de entregar
a los ciudadanos la demanda que tienen. La calidad de la democracia está disminuyendo debido a que el sistema, de acuerdo con las expectativas ciudadanas, no les está entregando lo que ellos demandan: educación, salud, bienestar económico y bienestar social. Entonces es allí donde tenemos que trabajar intensamente para que cada vez tengamos mejor calidad de la democracia. Un segundo pilar en el que estamos apuntando es el de la promoción y protección de los derechos humanos. Necesitamos un sistema hemisférico de derechos humanos mucho más eficiente, mucho más rápido y efectivo para atender las circunstancias especiales de cada uno de los países y de las demandas ciudadanas. Que éstas no sean ideologizadas es un tema clave. Que éstas no apunten a instalar ideas distintas o imponer de acuerdo a programas políticos es uno de los fracasos fundamentales de la promoción y protección de derechos humanos, y es un tema a discutir a profundidad con los Estados miembros. Otro elemento clave es el tercer pilar, no inferior ninguno de ellos, el de desarrollo sostenible. Necesitamos generar empleo digno, de calidad y bien remunerado para que la migración, que es uno de los elementos que hoy derivan de la disminución de la calidad democrática, de la disminución de la atención de los derechos humanos y sobre todo la migración económica, que hace que haya una rotación enorme. Y hemos visto, por ejemplo, cuando estos tres factores se suman en un país como Venezuela, tenemos más de 8 millones de ciudadanos venezolanos buscando alternativa de vida en otros países. Esos son elementos que tenemos que trabajar de manera conjunta con los organismos financieros multilaterales. Estos fueron creados, al igual que la Organización de Estados Americanos, durante el programa de Bretton Woods. Y hablo del Fondo Monetario Internacional, hablo del Banco Mundial, hablo también de los organismos financieros multilaterales regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, Banco de Desarrollo para América Latina. Necesitamos generar acciones conjuntas para realmente atender no solamente las infraestructuras de logística, sino la infraestructura social, la infraestructura de seguridad, que es el cuarto capítulo que proponemos, que tiene que ver con la lucha contra el crimen transnacional organizado, que en el hemisferio tiene particularidades distintas también. No es lo mismo cómo funciona el tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de activos en el Caribe que en América del Sur. Tenemos verdaderos multinacionales como el Tren de Aragua en una parte de nuestro hemisferio, el Comando Capital y el Comando Vermelho en el Cono Sur, actuando desde Brasil e integrado con otras organizaciones criminales locales, y estas tenemos que abordar en una mejor integración. Ellos han sido mucho más eficientes que los estados en integrarse, y esa es una cuestión que tenemos que resolver. Hace más de 10 años que el hemisferio no puede reunir a sus autoridades de seguridad. Y ese es un tema no menor. Y aun cuando hay particularidades en cada uno de los países, en cada una de las regiones del hemisferio, también existen denominadores comunes que tenemos que atender. La lucha contra la corrupción, los temas de seguridad ciudadana, los temas relacionados a los mecanismos de transporte de droga y de personas. Entonces, el tema de seguridad cibernética, el robo de datos, el robo de identidad, el robo de recursos a través del sistema informático y la estafa, los mecanismos que disminuyen la calidad democrática, como la desinformación, la agresión política a través de los medios y de las redes. Estamos hablando de la ciberseguridad al mismo tiempo y de la inteligencia artificial, que es un fenómeno explosivo, sorpresivo, pero que es una realidad y que tenemos que aprender a administrarla. Tenemos muchas amenazas. La primera amenaza está relacionada con las tensiones geopolíticas globales, que trae aparejada una polarización muy importante y una discusión que se cierne más sobre la ideología que sobre las necesidades ciudadanas.
y allí es donde tenemos que tener una visión compartida de estos principios y valores que nos animan a nosotros a impulsar mi candidatura a la Secretaría General. Libertad, democracia, derechos humanos, rule of law. Y entonces es allí donde vamos a encontrar la virtuosidad de una organización que pueda promover e instalar esos valores. El segundo elemento es la estabilidad económica y financiera de nuestras sociedades. La pandemia del COVID-19 todavía sigue impactando. Los efectos que ha generado una gran inestabilidad económica en los países por el sobreendeudamiento de muchas naciones, por el déficit fiscal que es persistente, que genera inflación, que genera disminución del ingreso económico de las familias y que genera, por lo tanto, necesidades que no son atendidas y mayor vulnerabilidad con incremento de la pobreza, son elementos que también constituyen un riesgo para la estabilidad social y la integración de sociedades en un mundo más equitativo. Otro elemento tiene que ver con el cambio climático, el riesgo que trae aparejado el cambio climático con diferentes diagnósticos, síntomas e impactos en el hemisferio. No es lo mismo el cambio climático y sus efectos que en Norteamérica, en el Caribe con los huracanes, que en América del Sur con las sequías, inundaciones e incendios aparejados. Entonces, esa es una realidad que tiene que ser abordada desde el punto de vista de políticas públicas preventivas y con acciones específicas. Hemos visto cómo un país desarrollado como Estados Unidos, en uno de los estados más ricos del planeta, que es el de California, no estaba preparado para combatir los recientes incendios que aquejan a prácticamente toda la ciudad de Los Ángeles y parte de los estados adyacentes como los del sur de California. Entonces, eh, tenemos que evitar que la agenda del cambio climático sea una agenda de política, de proteccionismo económico, de promoción de objetivos que no tienen nada que ver con la naturaleza, que es lo que debemos proteger, así como el mundo que queremos dejar a nuestros ciudadanos. Apuntamos a una OEA mucho más humana, que atienda y entienda las necesidades específicas de cada sociedad, y eso es clave, y por eso estamos recorriendo todos los países miembros de la organización para entender cuáles son esas necesidades específicas y poder atenderla con programas también específicos y orientados particularmente. El otro riesgo importante son aquellos que cité, los temas de seguridad, los temas vinculados. El tema de seguridad es tan grave que los costos asociados que disminuyen la competitividad productiva y por lo tanto el ingreso medio de las sociedades está vinculada con la amenaza que hay a la seguridad. Y siendo nuestro hemisferio el más pacífico en el mundo, porque hay más de 120 guerras en este momento en el mundo. Las más evidentes son Israel-Hamás, Ucrania-Rusia, pero si vemos el África, si vemos parte del Asia, encontramos de que hay más de 120 enfrentamientos bélicos. Y nuestro hemisferio es el más pacífico, salvo las situaciones que se producen como disminución de la calidad y desatención de los valores democráticos como Venezuela y Nicaragua. Entonces, son aspectos que también constituyen un riesgo importante para el desarrollo sostenible de nuestro hemisferio. Yo creo que esa es una oportunidad para el diálogo. Es una oportunidad para entender cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son aquellos aspectos que hay que resolver y creo justamente en la virtud de un organismo internacional para construir los puentes de diálogo. En particular, el presidente Santiago Peña y yo como ministro de Relaciones Exteriores, de un país que tiene un círculo de influencia en desarrollo, pero que no tenemos ninguna vocación imperialista, podemos ser factores preponderantes en la construcción de diálogos en estas divergencias que surgen y evitando la polarización de los países. Yo creo que todos los países tienen que resolver soberanamente sus divergencias. Organizaciones como la OEA, las Naciones Unidas, tienen que justamente
alentar y fortalecer las capacidades institucionales para que haya un pleno cumplimiento de la Constitución. Yo no puedo hoy discutir si la interpretación de las autoridades constituidas en El Salvador es la correcta o no la correcta, pero si se han cumplido los procesos constitucionales, institucionales y reglamentarios, ahí no hay nada que discutir. Y yo he participado en la inauguración de este mandato del presidente Bukele, donde han participado autoridades de muchísimos países dándole el reconocimiento a la democracia en este país.